hagan discípulos es más que un compromiso que hemos hecho con el Señor, porque así como yo me siento contento y feliz de estar aquí en esta mañana, el Señor hizo una obra tan maravillosa que para nosotros como creyentes debemos sentirnos más que contentos y felices de cumplir con un deseo profundo que tiene el Señor, y es que nosotros lleguemos a otras personas y que lo hagamos con un compromiso tal que nosotros nos sintamos que si no estamos cumpliendo con esto, estamos faltando. De hecho, estamos faltando cuando no lo hacemos. Y yo creo que, dado el caso que venimos de una pandemia donde todavía venimos a la congregación, tenemos que tener mascarilla, vamos a un centro comercial, tenemos que tener la mascarilla, tenemos que seguir utilizando todos los medios posibles para cuidarnos. También, así como han habido muchas situaciones que nos han alejado a nosotros en parte de la sociedad común que conocemos, también la iglesia hasta cierto punto ha dejado de cumplir en parte el compromiso con la fuerza, con la vividez que tendría que estarlo haciendo. Sabemos que la misma circunstancia, pero incluso hasta la asistencia a la iglesia ha menguado mucho. Vamos a algunas congregaciones donde me han dicho: hermanos, usted ve, aquí somos tanto, pero realmente la iglesia se llenaba. Pero usted sabe, aquello, lo otro. Es normal en todas las iglesias. Nos habíamos acomodado mucho también a la parte virtual, es más fácil, no tengo que salir de mi casa, no tengo que arreglarme como me arreglo para ir al templo. Bueno, hay muchas cosas, muchas circunstancias. Pero el Señor nos ha hecho un llamado para que hoy más que nunca, tú y yo desarrollemos este compromiso con el Señor. ¿Cuál es el llamado? El llamado está en Mateo 28, 19 al 20, y ustedes se lo saben de memoria, pero vamos a leerlo. En esta versión dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, esto que hemos leído, vamos a definir un poco qué es discipular. Porque no es simplemente ir y predicar el evangelio allá afuera. Es hacer que esas personas que han escuchado el mensaje del evangelio, ahora nosotros lo hagamos discípulo, que es el mandato. Dice: vayan y hagan discípulos. Fíjense que no dice vayan y prediquen, dice vayan y hagan discípulos. El mandato, el compromiso es hacer discípulos. Así que cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio de Jesucristo, a las personas que han escuchado, a los que han estado atentos, de alguna manera u otra también ya lo estamos haciendo partícipe del discipulado. Pero hasta que ellos no hacen el compromiso de aceptar a Cristo en sus corazones, venir a la congregación, nosotros no estamos en sí haciendo discípulos. Pero la primera parte de hacer discípulos es exponerle la palabra, que escuchen. La segunda parte, que el Espíritu Santo convenza de pecado a esos oyentes. Y la parte que el Señor nos está mandando, que es obligación nuestra, es hacer discípulos. Usted dirá: bueno, pero predicar también es una obligación nuestra. Claro. Lo que pasa es que como creyente nuestra vida debe ser una prédica constante. Cuando estoy en la calle, yo estoy predicando, aunque no esté diciendo Cristo viene, arrepiéntete. Cuando estoy en mi casa, estoy predicando, aunque no diga esas palabras. Aunque no haga un culto de evangelismo, mi vida entera debe ser una predicación, un testimonio del evangelio de Jesucristo. Así que predicar lo podemos hacer de muchas maneras. El testimonio personal es la forma más eficaz de hacer que otros vengan a los pies de Cristo. Así que el compromiso nuestro, ya que somos predicadores constantes, dice la palabra del Señor: vayan y hagan ahora discípulo a todas las naciones. Ahora, los que viajan pues también tienen el privilegio de ir y predicar en esas otras naciones. Así que tenemos el compromiso de predicar el evangelio, pero
nuestro compromiso más profundo es hacer discípulo. ¿Y qué es hacer discípulo? Si lo decimos de manera personal, entonces hacer discípulo es yo desarrollar el carácter de Cristo en otra persona, pero ese carácter de Cristo ya ha sido desarrollado en mí. Es yo reproducir el carácter que previamente Cristo desarrolló en mí, yo depositar eso en otras personas. Ahora bien, ya que hemos visto esta primera parte sobre este llamado, sobre lo que el Señor está pidiendo acerca de nosotros, de hacer discípulo, vamos a ver exactamente qué es lo que yo tengo que enseñar en mí, desde mí, porque ya proviene de Cristo, hacia las personas que estoy discipulando. Lo primero es, obviamente, ya lo dijimos, el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo que lo encontramos de alguna manera u otra ligada en toda la palabra del Señor, porque si vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura da testimonio de Cristo. Porque cuando dice al principio allí, hagamos al hombre, recuerden que ya ahí está presente una Trinidad. Pero cuando el Señor iba haciendo, iba creando al mundo, recuerden que dice la misma palabra del Señor, que el mismo Hijo creó todo, porque lo hizo por Él y para Él, en Él. Él mismo iba creando todo. Así que de alguna manera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar a Cristo impregnado en toda la escritura. Por eso Jesús le dice a los fariseos cuando buscaban, ustedes saben, tirándole cascarita a ver si resbalaba. Y el Señor Jesús le dice, bueno, yo sé que ustedes escudriñan la escritura. Bueno, pues yo les digo que esas escrituras, y recuerden que las escrituras que existían hasta ese momento era el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice a ellos, pues esas escrituras son las que dan testimonio de mí. Así que toda la escritura habla de Cristo, es un testimonio de Él. Ese carácter que nosotros tenemos que reproducir en otros, vamos a ver lo que nos dice Colosenses capítulo 1, verso 27 al 29. Y vamos a ver, porque luego voy a hacer una comparación, mis amados hermanos, entre el que está discipulando, o sea, cada uno de nosotros que discipulamos, y también el que es discipulado, y cada uno de nosotros también es discipulado. O sea, el hecho de que yo esté predicando aquí en esta mañana no significa que no sea discípulo. Sigo siendo discípulo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a leer Colosenses 1, 27 al 29. Primero leamos el primer verso. Dice el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a dejarlo ahí. Fíjense aquí lo que nos dice la palabra del Señor. ¿De quién tenemos nosotros que hablar? De Cristo. Porque el mismo Señor quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿A quiénes dice ahí? A los gentiles. En este caso, los gentiles somos nosotros. No somos judíos. Nosotros somos gentiles. Pero el que está en la calle es un gentil, tampoco es judío. Y el Señor quiso dar a conocer las riquezas de ese misterio a todas las personas. No era exclusiva para los judíos, no era exclusiva para los discípulos que ya Cristo había formado y que por tanto estaban haciendo el trabajo que se le había asignado. Este misterio hay que darlo a conocer a todas las personas. No importa dónde estén, no importa el nivel que tengan, no importa dónde se muevan. Lo que quiere el Señor es que aquello que parecía exclusivo de los judíos, dice no, Pablo dice, también a los gentiles se le ha dado a conocer este misterio. A veces esas personas que usted y yo pensamos que no merece la salvación porque es tan mala,
La merece, claro que sí, igual que tú y que yo. Porque si esa persona no viene a Cristo, se pierde, igual que si yo no hubiese venido a Cristo, por más buena gente que yo sea, por más perfecto en la sociedad que yo aparente ser, igual me iba a perder, igualito que él. Por lo tanto, el Señor tuvo misericordia y me mostró las riquezas de ese misterio, de la gloria del Señor. Una gloria que estaba ya en los cielos con el Padre, que se muestra en su creación, pero que no la disfrutaba el mundo de manera tan directa como cuando el mismo Jesús predicó caminando sobre la tierra y decía que el reino de los cielos se había acercado. Cuando un amigo te ve a ti, cuando un amigo me ve a mí, tiene que ver que el reino de los cielos se ha acercado. Tú tienes que hablarle de las glorias, como dice Pablo, de la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero ya no la gloria venidera, sino la gloria que ya había sido puesta a disposición de todo hombre, la salvación en Cristo Jesús. Esas riquezas de la gloria y de ese misterio no están, hermano, para que usted y yo nos sigamos alimentando y enriqueciendo cada vez más de esa gloria sin darlo a conocer a otros que lo necesitan. Y hoy más que nunca les digo, porque aparte del problema de la pandemia, aparte del problema de la desesperanza que hay en el mundo, debo decir que también estamos luchando con muchas cosas raras que estamos viendo. La ideología de género, el querer el mundo educar a nuestros hijos, es algo terrible lo que vemos. Si usted se pone a analizar la televisión, usted tiene que tener un cuidado terrible con lo que nuestros hijos están viendo, porque quizás ellos no podrán discernir como tú y yo discernimos. Y yo tengo que sentarme con los hijos míos a explicarle por qué tal cosa no es buena. A veces quisiera prohibirle que vean televisión, pero no lo vamos a hacer. Lo que tenemos es que enseñarle, guiarle a que tal aptitud no es buena, que ese personaje está mostrando algo que no es correcto, para que aprendan también a ver las cosas desde el punto de vista correcto. Pero hay que dejarlos a que aprendan. Pero hermanos, lamentablemente la sociedad hoy está peor que lo que era en los tiempos en que mi hermana Ernestina era una muchachita. Está peor que en ese tiempo, no se parece en nada. ¿Ven ustedes quiénes son los influencers hoy en día? Gente que tiene la mente completamente torcida, y esas son las personas, los tiktokers, los youtubers. No es que estoy en contra de YouTube, todo lo contrario, tenemos nuestro canal en YouTube también. Es posible que este culto en algún momento se transmita por YouTube, o lo estamos haciendo. Amén. No tenemos problema con eso. El problema es que quienes más están influenciando en las redes sociales son gente con mente torcida. Y nosotros tenemos que enseñarle al mundo que hay otra cosa distinta, que es la correcta, que es la buena, y de la única manera que vamos a lograr enderezar por lo menos la mente de algunos es haciendo discípulos, cumpliendo con la obra que el Señor nos ha entregado a nosotros que hagamos, porque el Señor no va a hacer discípulos porque ya Él cumplió con esa parte. Pero ya Jesús no está entre nosotros físicamente para que le sigamos físicamente. Ahora usted y yo somos la figura de Jesús aquí en la tierra para que otros le sigan a Él. No podemos dejar que sea Él que lo haga. Somos nosotros los que estamos llamados. Si no, Jesús no dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús hubiese dicho, tranquilos, no hay problema, yo me voy a encargar de hacer los discípulos. No es eso, hermano. Tenemos un compromiso. Entonces, Cristo en vosotros es lo que tenemos que mostrar. Yo me pregunto, ¿estamos nosotros haciendo discípulos mostrando a Cristo en nosotros? Hermano, ¿estás tú mostrando a Cristo como la esperanza de gloria a este mundo que está en tinieblas?
La música, si escuchas la música que hoy están consumiendo los jóvenes, adolescentes y aún los adultos, se darán cuenta, hermanos, de que hasta da asco escucharla. Y yo quisiera que mis hijos no escuchen esa música. Claro, no permito ni que la pongan en la casa ni que consuman como tal esa música. Pero yo no le puedo decir al vecino, no ponga esa música, se lo puedo decir. De hecho, he sugerido en algún momento a personas que por favor, por amor a los niños, no pongan cierta música, pero me dicen de todo. Yo recuerdo que una vez iba en un carro público, nos montamos y yo andaba con la más pequeña. Tengo 3 hijos, el más grande se llama Kevin, es el varón, y 2 princesas. Iba con la más pequeña de las princesas. Y el chofer puso uno de esas canciones que ya ustedes conocen, terrible, vulgares, hasta más no poder. Y yo le decía al chofer, excúseme, mire, por lo menos por ella, baja la música, quítala, cámbiala, por favor. Y el chofer me dijo, yo te devuelvo tu dinero y tú te bajas, tú no puedes mandar en mi vehículo. Así, y le hablé amablemente, pero parece que a él no le gustaba que le dijeran eso. Y se lo dije, por la niña, yo te devuelvo tu dinero y te bajas. Yo le dije, detente. Me salí del vehículo, no cogí el dinero, sigue. No tomé el dinero y él se fue. Él prefirió perder 2 pasajeros por no cambiar de música, pero es que eso es lo que a él le gusta, eso es lo que él ama y eso es lo que transmite. Así que este mundo está siendo discipulado por esa música, por esos influencers, está siendo discipulado por todos aquellos personajes que vemos en televisión, en las películas, en los programas, en donde quiera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hoy más que nunca ese mensaje de Jesús está vigente y tenemos que cumplirlo porque Él quiere que nosotros hagamos discípulos. Ese carácter de Cristo, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que nos dicen los siguientes versos del mismo capítulo 1 de Colosenses. Ahora el verso 28 y verso 29 dice, a quien anunciamos, o quién, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ok, punto muy importante. Hermano, aunque no quisiéramos, el Señor nos dice que podemos y que debemos amonestar a todo hombre. Pablo aquí está diciendo de parte del Señor, está hablando, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que lo que aquí nos está diciendo Pablo viene de Dios. Tenemos que amonestar a todo hombre. Yo quisiera no meterme con nadie. Yo quisiera no tener que decirle a alguien, tu forma de actuar está mal. Tienes que venir a los pies de Cristo para que Él cambie tu pensamiento, tu corazón, para que tú seas una nueva criatura. Yo quisiera no tener que amonestar a nadie, pero tengo el compromiso de hacerlo porque Jesús me dijo, vayan y hagan discípulos. Voy a preguntarte, hermano, y no me tienes que responder. Cuando ves acciones que son negativas, que son dañinas, ¿estás tú amonestando a todo hombre? ¿Lo estás amonestando? Amonéstalo. ¿Amonestas a tu familia, a tus hijos, cuando ves que están actuando de manera incorrecta? ¿O simplemente los estás dejando a que cada quien siga su camino? Yo quisiera seguir mi camino, mis hermanos, pero no puedo seguir mi camino. Tengo que detenerme y decirle al que está actuando mal, es necesario que tengas un encuentro con el Señor. Es necesario que te prepares, como dice aquí el texto, para venir al encuentro con tu Dios. Y debo decir, sí, con su Dios, Dios, el Creador, porque todos le pertenecemos a Dios, Él nos creó. Ahora, que todos tomamos caminos diferentes, otra cosa. Cada cual se apartó por su camino.
Y es cierto, eso lo dice la Biblia. Pero todos somos creación de Dios. Por lo tanto, tenemos que decirle al otro, al que no conoce a su Dios, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Cuando tengo que hablarle a esas personas, a veces le digo, mira, yo sé que esa es tu forma de tú ser alegre, esa es tu manera de divertirte. Y la Biblia no te dice que no te divierta. Todo lo contrario, la Biblia dice, alégrate, joven, en los días de tu juventud. Alégrate. Dice la palabra que tome placer tu corazón. Dice que andes en los caminos de tu corazón. Ahora, hay un pero. Aquí hay una advertencia. Dice, pero recuerda que sobre todas esas cosas, de todo lo que haga, todos tus caminos, sobre todas esas cosas, te juzgará Dios. Un día el hombre tendrá que darle al Señor explicación de todo. Y no porque el Señor no conozca la explicación, pero un día van a ser juzgados, porque viene un encuentro con Dios. Pero que el que sea juzgado y sea encontrado culpable, hermano, no sea porque tú no le evangelizaste. No sea porque tú no le amonestaste, que no sea porque tú no lo discipulaste, que sea porque siguió su camino, se hizo el sordo o prefirió ser como el joven rico. Cuando Jesús le dijo, bueno, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Siguió a Jesús? No, no le siguió. Decidió seguir su camino. Que si alguien se pierde, no sea porque no escuchó a fulano o a fulana, no te escuchó a ti decir, Cristo viene. No te escuchó decirle, me gustaría compartir contigo un tiempo con la palabra del Señor. Dice la segunda parte, el verso 29. Pasemos al 29, por favor. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Saben ustedes que yo sé que a veces nosotros decimos, hermano, es que realmente se hace difícil, uno está cansado. Hemos hablado, hemos hecho actividades y bueno, mucha gente no hace caso a esto que hemos estado exponiendo. Ya no tenemos energía, hay pocos jóvenes, hay pocos hermanos dispuestos para la obra. Hermano, recuerda, Pablo diciendo aquí a los colosenses decía que él también trabajaba. O sea, él hacía su parte. El que otro no la quiera hacer, problema de ello. Pero él hacía su parte, dice, luchando según la potencia de él. La palabra aquí, cuando dice según la potencia de él, se está refiriendo a que era algo que venía del Señor, no de él. La potencia del Señor. La palabra potencia ahí es la palabra que en griego se utiliza como energeo, que significa energía. Hoy están de moda los energizantes. Cuando la gente está en baja, va al colmado y compra un energizante. Los jóvenes les gustan mucho los energizantes y lamentablemente los que están bebiendo alcohol están bebiendo mucho energizante y sabe que eso no se debe mezclar. De hecho lo dice, pero lo hacen. Buscan un energizante para que aunque no su cuerpo ya no tenga la fuerza necesaria, al tomarse el energizante recobren fuerza y sigan hacia adelante haciendo lo que quieran hacer. Los deportistas usan muchos energizantes. Ahora, esta energía que Pablo dice aquí no viene producida de un energizante que vas al colmado a comprar. No viene ni siquiera de ti mismo, que tú produces tu propia energía. Tú tienes taurina, tu cuerpo produce taurina que hace que tú tengas fuerza, que tengas energía. Pero esta energía procede directamente del Padre, viene de parte de Dios. Así que si tú crees que estás muy cansado para predicar el evangelio, si crees que no hay mucho que hacer, debo decirte, entonces agárrate del Señor, porque de Él procede la energía, la potencia. Y Pablo, a pesar de tantas cosas, a pesar de que lo apedreaban, que lo abucheaban, que lo sacaban de donde estaban, lo perseguían,
A pesar de todo, él decía, yo sigo trabajando según la potencia o la energía que procede de él. Hermano, no tenemos por qué decir no hay manera. Sí hay manera y hay muchas maneras. Porque dice Pablo, esa energía actúa poderosamente en mí. ¿Sabes por qué a veces nosotros no podemos evangelizar o discipular con la energía necesaria? Porque muchas veces nosotros estamos despegados de la rama. ¿Y qué leía mi hermano esta mañana? Allí en Juan 15 vemos a Jesús decir que Él era la vid y que tú y yo somos ¿qué? Los pámpanos. Pero ¿qué dice el mismo Señor? Separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, si te separas del Señor, si no vienes a la iglesia para calentarte con los hermanos, para aprender, para crecer, para energizarte, si no vienes a la iglesia, si no estás participando de nada, si no estás orando, si no estás leyendo tu palabra, la palabra de Dios, estás separado de Él. Así que obviamente nada podrás hacer. ¿Cuántos de ustedes están cumpliendo con el deseo del Señor en obediencia, construyendo esa torre que el hermano decía esta mañana? Una de las 5 torres, obediencia. Muchos hermanos dicen, no tengo que ir a la iglesia porque la iglesia no es la que me salva. Hermanos que tienen incluso compromiso en la iglesia. Está bien, hermano, es cierto que tengo unos cuantos domingos que no voy a la iglesia, pero tú sabes, yo veo los mensajes por Facebook, por YouTube, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Aunque tú veas los mensajes a través de la internet, no es lo mismo que congregarte. De hecho, estás faltando a un mandato bíblico. No dejen de congregarse, ¿cómo qué? Como algunos tienen por costumbre. Hay personas que tienen la costumbre precisamente de no congregarse. Tu costumbre debería ser congregarte. No dejen de congregarse. Cuando sientas que no quieres venir, hermano, a menos que sea por un caso de fuerza mayor, no vengas si no es así, si es un caso de fuerza mayor. Porque tampoco es que te vuelvas un religioso fariseo. Pero hermano, cuando en tu mente tú no quieras venir porque según tú estás cansado, según tú tuve cierta circunstancia, según tú me van tal vez a visitar, o alguien dijo que me iba a visitar y precisamente el domingo, dile que te visite el sábado. Dile que te visite otro día, porque el mismo día del culto. Precisamente, mi mamá tenía una costumbre que si podían venir a visitarle los hijos que tenían tiempo que no le veían. Su hermana venía a la ciudad y venían para acá el domingo. Podían aparecerse a las 6 de la mañana en mi casa. Y mi madre se arreglaba, se organizaba, pero yo acabo de venir, vámonos para la iglesia. Y se lo llevaba para la iglesia. Decía, tenés que ir a la iglesia conmigo. Y si no quería ir a la iglesia esa persona, bueno, pues vamos a disfrutar, vamos a juntarnos cuando yo venga de la iglesia. Eso lo vi en mi madre. Y eso me encantaba verlo, porque aunque yo no lo entendía, yo veía que era un compromiso que ella tenía. Y eso es bueno, hermano. Como sé que tenemos poco tiempo y tenemos que ir concluyendo, ese carácter de Cristo tenemos que enseñarlo en otros, así como Cristo fue cumpliendo cada una de las palabras que Él decía de sí mismo. Lo que decía la palabra, tú y yo tenemos que ir cumpliendo y mostrando a ese Cristo que fue responsable con su ministerio. Tú y yo también tenemos que ser responsable con el ministerio de hacer discípulos. Ahora bien, vamos a ver algunas características del discípulo y del que discipula.
Vamos a pasar de inmediato a la número 1. Característica número 1. Jesús debe estar siempre en primer lugar. Cuando pones otras cosas en primer lugar, entonces estás incumpliendo con el primero de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas, sino sobre todas. Bueno, primero amo a mi familia y después a Dios. No, primero Dios, luego la familia. Primera iglesia, tu familia. Pero recuerda que primero está Dios, luego tu familia. Así que ese compromiso es correcto. Pero Dios siempre en primer lugar. Vamos a ver qué pasa. El que discipula, o sea, tú que enseñas a otro, yo que enseño a otro. Nuestra enseñanza debe centrarse en nuestro Cristo. Debemos dejar el egocentrismo y revestirnos de cristocentrismo. A veces pasa todo lo contrario. Soy yo y después yo. O a veces somos un poquito mejor. Yo y después Dios. Yo y después Cristo. No, hermano, siempre Dios debe ser el primero. Cristo debe ser el tema de nuestra boca. Lo que tú y yo hablamos, lo que tú y yo respiramos, lo que otro ven de nosotros debe ser Cristo. Usted puede dar un testimonio personal para evangelizar. Está bien el testimonio. Hay un día de testimonio y vamos a hablar de lo que yo soy, etcétera, cómo Cristo cambió mi vida. Pero el personaje central, aún en tu testimonio, ¿quién es? Cristo. Entonces, el que predica, el que discipula, debe tener a Cristo en primer lugar. Así que tenemos que llenarnos de cristocentrismo en vez de egocentrismo. Ahora, aquel que se está dejando discipular, usted que viene aquí a escuchar al predicador, a sus líderes, etcétera, etcétera, yo que soy discípulo, ¿qué tengo que hacer? El discípulo de Cristo debe estar apartado del mundo. Nuestra atención debe centrarse en nuestro Señor y satisfacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida. Hermano, tú y yo tenemos que apartarnos del mundo. Porque ya el Señor lo dijo. Ya está en su palabra. Estamos en el mundo. Pero usted y yo no somos del mundo. Hay dos tipos de extraterrestres. El primero son los ángeles que están por ahí arriba, todo eso que ustedes conocen. Y los segundos somos usted y yo, que no somos de este mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Alguien dijo una vez, no, porque los extraterrestres están hace tiempo entre nosotros. Y yo siempre digo, sí, yo soy uno. Están entre nosotros. Somos nosotros, hermano. Entonces tenemos un llamado a apartarnos del mundo. Pero lo que vemos en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, muchas veces es un grupo de personas más cerca del mundo que de Dios. Y por eso, cuando veo que una iglesia es celosa con las cosas que se permiten en la iglesia, eso todo está muy bien. Me gusta ver los instrumentos, me gusta ver que en las iglesias se permita tecnología y muchas cosas. Pero hay algunas otras cosas que van llegando a la iglesia que los líderes tienen que irla apartando. Decir, eso no es correcto, eso no está bien. Y nosotros los jóvenes tenemos que saber que cuando nos llaman la atención porque queremos introducir cosas que no son aceptadas por Dios, tenemos que hacer lo posible para apartarnos. Ahora vamos a ver la siguiente característica. Obedecer la palabra. El que discipula, tú que tienes a cargo a alguien o a un grupo, debes obedecer al mandato de meditar en la palabra. Debes llenarte día tras día de ella. Voy a preguntar algo y yo quiero que ustedes me sean sinceros, pero para ustedes mismos en su corazón. La semana que pasó, ¿cuántas personas leyeron la Biblia cada uno de los días de esa semana? No me responda nadie, por favor. ¿Sacó usted tiempo para leer la palabra, aunque sea unos minutos diarios? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Ok, está bien, quizás no pude hacerlo los 7 días, pero 6 días. Ok, algunos lo hicieron 6 días, 5 días.
Algunos no pudieron llegar a los 5 días, pero por lo menos 4 días. Hermano, hubo personas entre nosotros aquí, dentro de este grupo que estamos aquí, hubo persona que no leyó la Biblia durante la semana entera. Obviamente, si usted no cabe ahí, no se ponga ese sombrero. Pero si usted cabe ahí, este sombrero debe servirle no para que se sienta que lo están acusando. Siéntase de manera amorosa, amonestado, y entender que usted debe leer la Biblia, llenarse de ella, porque ¿cómo va a ser que yo voy a ministrar la palabra del Señor, pero no leo la palabra? Así que si tú lees la palabra, vas a poder dar de lo que tienes, pero si tú no lees la palabra, dice la Biblia, ella misma dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Por eso ve a tantas personas que lo más que hacen es hablar de ellos mismos porque están llenos de ellos mismos. Hablan de muchas cosas, de lo que ven en la televisión porque están llenos de eso. Sobre todo nosotros los más jóvenes estamos llenos de Netflix, pero no hablamos de lo que se habló en el culto. No vemos lo que el Señor hizo para mí, o para otros, no lo comentamos. Estamos más llenos de Netflix, estamos más llenos de WhatsApp, de Facebook, estamos más llenos de aquel influencer de las redes sociales, estamos más llenos de todo lo que vemos allá afuera, menos de Dios. Si tú eres un líder, si tú tienes un ministerio, si tú tienes a quien predicarle, si tú tienes a alguien a quien influenciar con la palabra, debes llenarte de la palabra. Ahora nosotros todos los que somos discípulos debemos ser hijos de obediencia, obedientes y hacer lo que la palabra dice. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo a lo que la palabra dice? ¿Algunos de nosotros estamos obedeciendo a la palabra? Uno de los textos que más utilizo casi en una gran cantidad de mis mensajes es este, que no se puede quedar en este. Cuando usted va a la palabra del Señor, al primer libro de Samuel, va a ver que allí hay una palabra o una frase, un texto que me encanta. Primer libro de Samuel 28:18 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Debo obedecer la palabra, hermano, por encima de todo. Y no importa que mi sacrificio va a ser levantarme temprano e ir el domingo en la mañana a la iglesia. Eso es un sacrificio y es bueno. Pero dice el profeta Samuel que obedecer la palabra y lo que dicen en ese culto que tú fuiste a escuchar en la mañana, el domingo en la mañana, es mejor que el levantarse temprano para venir a la iglesia. ¿Estás tú obedeciendo la palabra? Si soy discípulo, tengo que obedecer la palabra. El otro punto, la siguiente característica, solo son 5, así que ya vamos por las 3, es dar fruto. Fruto. Esa es otra de las torres. Esa es otra de las cosas que tú y yo tenemos que mostrar frutos. En el mismo Juan 15, que se leyó esta mañana, también dice que tenemos que dar fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Si permaneces en el Señor, vas a llevar fruto. Ahora, si no permaneces en el Señor, ¿qué va a pasar? No lleva fruto. Y si no lleva fruto, también dice el mismo capítulo 15 de Juan, que si no lleva fruto, eres arrancado y echado al fuego. Por eso vemos muchas personas también que tienen ministerio y de repente su ministerio se cayó, porque en verdad no estaban llevando fruto. ¿Qué pasó? Fue arrancado y echado al fuego. Hermano, ¿quieres tú verte en esa circunstancia en la cual el Señor te arranca y te echa al fuego? ¿O prefieres permanecer en Cristo y llevar mucho fruto? El Señor pide que lleves fruto. Y esta es otra característica de nosotros, los que somos discípulos y los que discipulamos. Bien, otra de las características, ya llegando a la parte final, penúltima, amar a otros. Hermano, usted habló de las torres, de las 5 torres, mencionaba el amor, ¿verdad que sí? Se me quedó casi todo lo que usted dijo.
El amor es una de las cosas, hermano, que usted y yo vamos a mostrar cuando realmente estamos discipulando. Porque discipular es amar. Amar a otros es discipular. Por eso te vas a entregar a ellos. Por eso le vas a hablar de la palabra. Por eso vas a querer formarlo a la imagen ¿de quién? De Cristo. Así como ya la imagen de Cristo ha sido puesta en mí, ahora yo tengo que discipular, que es reproducir la imagen de Cristo en otro. Y si yo amo a mis hermanos, los voy a discipular. Así que para el que discipula, amar es igual a discipular. Y lo vas a hacer precisamente en amor. Ahora, el que es discípulo, y eso somos todos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este es un punto difícil, hermano. ¿Saben por qué? Porque de la única manera en que de verdad vamos a demostrar que somos discípulos de Cristo es si nos amamos los unos a los otros. Yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo predicar, yo puedo discipular, yo puedo preparar mensajes, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si no amo a mi hermano, si no amo al amigo, entonces no soy discípulo. Jesús dice, todo lo que hagas simplemente va a ser un mero hacer, porque si no me amas, no eres mi discípulo. No levanten la mano, pero ¿cuántos de los que están aquí son verdaderos discípulos de Cristo? Que lo demuestre, que su respuesta sea el amor. Su respuesta, hermano, debe ser el que verdaderamente usted ame al otro. Y el último de los puntos, última característica, y con esto finalizamos, es precisamente lo primero que decíamos al principio al cumplir con la gran comisión, que tenemos que evangelizar. Evangelizar. El que discipula, todos aquellos que tenemos a alguien a cargo, el que discipula va a cumplir con lo que dice Mateo 28, 19 y 20, que ya lo leímos. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Vamos a predicar el evangelio. Hagan discípulos. Vamos a evangelizar. Es un resultado también de amor, porque tenemos una misión importante que cumplir, y esa misión no puede ser quitada o cambiada por las circunstancias del mundo. Todo lo contrario, hoy más que nunca el mundo necesita de Cristo. Hoy más que nunca el mundo necesita ser evangelizado. Y todos nosotros que somos discípulos debemos querer compartir esta fe que hay en nosotros, compartir las riquezas de la gloria de Cristo, compartir el misterio que me ha hecho a mí salvo, que me ha hecho a mí una persona contenta y feliz de haber recibido a Cristo, y querer reproducirlo en otros. Debo querer compartir con alegría y con gozo la fe que ahora, aunque quizás arda en mí, nunca se va a quemar, porque es algo que se regenera y se regenera, porque se energetiza completamente día tras día por el poder que viene directamente del Señor. El Espíritu Santo viviendo en mí, viviendo en ti, viviendo en cada uno de nosotros, va a hacer que este cumplimiento de la palabra del Señor, que el evangelizar, que el discipular sea algo que lo hagamos de manera normal, con amor, con cariño, porque sabemos que así como yo antes pertenecía al mundo, era de las tinieblas, el Señor por su amor y su misericordia me ha rescatado de las tinieblas, me ha sacado de aquel hoyo, me ha traído a su luz admirable, y dice la misma palabra, ahora yo te he sacado de ahí para que anuncies a otros las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz. Hermano, si el Señor te ha hablado en esta mañana, si el Señor te ha hablado, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Dios les bendiga.